Bien, vamos a seguir, hermanos, con el estudio de Isaías y vamos a empezar el capítulo 50. 5-0. Entonces, si podemos ubicarnos en la palabra del Señor y justamente ahí. Primera parte, Isaías 50. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Pues vamos a ver básicamente tres apartados. El primero es que el exilio de Israel no significaba que Dios hubiese roto su pacto con él. Más que Israel, deberíamos decir Judá, porque Israel, entendiendo por Israel, las 10 tribus del norte iban a desaparecer. Y entonces Judá tiene que ver con Babilonia. Versículos del 1 al 3, veremos eso. 2, que el profeta declara prontitud a que se cumpla el encargo de Dios, no importa las consecuencias, versículos del 4 al 9. 3, el mensaje es de consuelo para los piadosos y de juicio para los impíos, 10 y 11. Esto no lo vamos a ver hoy, vamos a ver si podemos ver el primero y el segundo apartado. Haré lo que pueda. Empezamos. Que el exilio de Israel no significaba que Dios hubiese roto su pacto con él. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, versículos del 1 al 3, inclusives. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Es una reprensión bien dura esta, ¿eh? Y lógicamente Dios a través del profeta se está dirigiendo a Israel. Ahora vamos a ver entendiendo un poquito todo esto, porque esto lo lees y dices, pues no sé, no lo acabo de hilvanar esto. Entonces intentemos hilvanarlo. Bien, un principio, el ser profesante del pueblo de Dios tiene que se pasará por pruebas. O sea, cuando uno profesa ser cristiano, ya tiene que asumir que va a pasar por pruebas. Es así. ¿Vale? A veces severas, a otras veces no. O sea, si tú eres cristiano y dices, mira, es que me va todo de maravilla. Hace 40 años que soy cristiano, nunca me ha pasado nada. Nada, todo perfecto, todo... yo entonces te diría, ¿tú eres cristiano de verdad? Es muy raro. Porque es a través de las pruebas que Dios moldea nuestro carácter, básicamente. Es a través de las dificultades, es a través o bien de la enfermedad, o bien de los conflictos, o bien de las inseguridades, o bien de tantas cosas, ¿no?, que nos puedan pasar, que Dios va trabajando en nuestras vidas. Porque nuestra tendencia es acomodarnos, y si ya estamos bien, da igual si podemos estar mejor. Ya si estamos bien, ya está bien. Esa es nuestra tendencia como humanos. Y quedarnos ahí. Entonces Dios nos saca de las comodidades para trabajar, porque Dios nos ama. Y claro, Dios lo que tiene en mente siempre es la eternidad. ¿Me seguís? O sea, es la eternidad, no es este tiempo. Este tiempo es circunstancial. Es la eternidad. Trabaja en nosotros para la eternidad. Para que en la eternidad estemos más cerca de Él. Pero no vamos a estar muy cerca de Él si seguimos, salvos, estoy hablando de salvos, seguimos la pauta de nuestra carne acomodaticia, la pauta acomodaticia, pues ya estoy bien así. No vamos a estar muy cerca de Él, porque nuestra tendencia es siempre hacia el egoísmo, que es lo contrario a la obediencia, que es contrario al amor y que es contrario a todo lo que es Dios. Por eso Dios nos tiene que sacudir, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son procesantes pero que realmente no son cristianos? Pues lo que pasa es que dicen chao, adiós. O sea, lo que la Biblia llama apostatar. O sea, ¿por qué a uno parece que era cristiano y de repente ha pasado yo me acuerdo de uno que me dijo, estaba en Juventud con una misión de misionero, ¿sabes? Y eso significaba que le daban un dinero, le enviaban un dinero de ofrenda,
Y él y su familia pues vivían de eso, de la ofrendita que les daban, y se acomodaron ahí, estaban bien. Y claro, un día eso se acabó. Y entonces dijo, uy, ahora voy a tener que trabajar. Así mismo dijo, ahora voy a tener que trabajar. Ya no creo en nada. Todo esto es mentira. Eso de vivir por fe es mentira. Porque para él el concepto de que vivir por fe es que te dan un cheque todos los meses, la misión que se ocupaba de ti, y entonces tú pues estabas por ahí, de reunión en reunión, que es lo que hacían. Le quitaron el cheque, vio que tenía que enfrentar la vida. Este es el caso de este señor, ¿no? Y así me dijo, yo ya no creo en nada. Eso fue en 1987, no voy a decir su nombre porque tampoco quiero. Aquí. Tampoco, algunos le conocéis, otros no. Y así fue, y hasta la fecha. Qué triste, qué triste. Pero así es, cuando Dios nos quita nuestras comodidades, nos quita esto, nos quita lo otro, ahí es donde se ve si nuestra fe es auténtica o es sencillamente, pues eso, una fe profesante pero no real. ¿Vale? Y por eso muchos desaparecen. Pero no estaba el hermano tal o la hermana tal aquí en la iglesia, sí, pero un buen día no sé qué pasó, que tuvo un problema, no sé qué, y se ha apartado. Y se ha apartado tanto que lleva años apartado, no de la congregación, sino del Señor. Apartados que no están apartados, que han apostatado. ¿Sabes? Por eso el Señor es quien se encarga a sus hijos de meterles en vereda, nunca mejor dicho, y de venga, y a los que no son sus hijos de destaparles para que se vea que no lo son, para que no engañen a nadie, ¿no? Ni se engañen a sí mismos tampoco, porque conoce el Señor a los que son suyos. ¿Vale? De eso estamos hablando, ¿vale? Entonces, el ser profesante del pueblo de Dios tiene que se pasará por pruebas a veces severas y por tanto verse tentado a quejarse de Dios. Esa es la tendencia nuestra. Estas pruebas en sí, en esas pruebas se ve quién es verdadero creyente y quién no. Israel no iba a ser menos, claro. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando. Quejarse. La queja es muy mala. Pero esa es la tendencia que tenemos, a quejarnos. Pero es ahí donde tenemos que parar y decir, no, es que quejarse no es la cuestión. Por si me quejo estoy diciendo que Dios es injusto. ¿Me entiendes? Aunque no lo digas de palabra, pero esa es tu actitud. Si tú te estás quejando por lo que te está pasando, lo que estás diciendo es que Dios no tiene todo el poder que dice que tiene para librarte de esta situación. Por lo tanto, Dios miente. Yo no digo eso. Sí, lo estás diciendo. Con tu queja lo estás diciendo. Por eso es importante que cuando nos quejamos, veamos cuál es realmente la cuestión. Y si es una queja como la que estoy diciendo, arrepentirnos. Fíjate que el pueblo de Dios estuvo dando 40 años vueltas en el desierto por la queja. Por la queja. Y solo entraron 2 personas, Josué y Caleb, en la tierra prometida de toda aquella generación. Qué triste. Ni siquiera Moisés entró. Y bueno, pues volvemos a la cuestión que es Israel y es la santa queja del Señor, aquí sí, hacia su pueblo. Israel se quejaba de las pruebas por las que Dios le hacía pasar, cómo iba a ser su exilio a Babilonia, pero no quería darse cuenta de que la culpa no era de Dios, que no, entre comillas, no podía protegerles, sino de ellos que se ganaron el castigo con toda justicia. Lo que pasó con Judá, que fue exiliado a Babilonia, fue un castigo de Dios, no debilidad de Dios. Pero ellos lo tomaron como si Dios es tan fuerte, si nuestro Dios es el Todopoderoso, ¿cómo es que nos está pasando esto que nos está pasando? Y por eso el Señor les responde de esta manera. Y nosotros, cuando algo así nos pase, pensémoslo bien, que a lo mejor no lo decimos con estas palabras, si Dios es tan fuerte, no lo decimos con esas palabras, pero la intención puede estar ahí y nos tenemos que arrepentir de eso. Amén. Dios está en perfecto control de nuestras vidas, hermanos. No importa lo que nos pueda pasar. O sea, es que Dios, si algo nos pasa es porque Dios lo permite. Y si lo permite, en definitiva, en términos de eternidad, es para nuestro bien. Es así. Yo no lo puedo ver de otra manera. Es la manera bíblica de verlo. Aunque no lo entendamos.
Otra cosa es entenderlo. Dios no nos pide que entendamos las cosas, Dios nos pide que confiemos en Él. Es fácil quejarse de las cosas cuando pasan, pero primeramente debemos inquirir si esas cosas desagradables no nos vienen, sino como consecuencia de nuestra desobediencia, como una disciplina del Señor, siendo el caso, ¿vale? No siempre es así. A veces Dios permite que nos pasen cosas como a Job, no por lo que Job hizo, ¿no?, sino porque Dios quería enseñarle lecciones a Job. O sea, que cada caso es diferente, ¿no? Pero que sepamos, que busquemos del Señor cuál es la raíz del asunto. Eso sí, no quejarnos, no. Quejarnos no. Los judíos fueron llevados por los babilonios, como después a los romanos, como escribe Matthew Henry, cito, ¿los vendió Dios en pago a alguna deuda? No. Dios no era deudor de ninguno de aquellos a quienes estaban vendidos. No. Así que vamos a ir viendo eso. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Claro, a ver, tú lees esto y dices, de vuestra madre. ¿Qué madre? Madre solo hay una y a ti te encontré en el arroyo, ¿no? ¿Qué madre? No entiendo nada. Bueno, pues se está dirigiendo a las 10 tribus del norte. Y aquí Dios la sitúa como madre de Israel. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios repudió a las 10 tribus del norte, que no tenían conexión con David, porque la promesa fue hecha a David y a su descendencia, en primera instancia. Aunque luego al final veremos que Dios retoma el asunto con las 10 tribus, lo vemos en Apocalipsis, pero ya es al final de esta dispensación de la verdad y de la gracia. Bueno, vamos a ir viendo eso. ¿O quiénes son mis acreedores o a quienes yo os he vendido? Aquí Dios se presenta como marido de Israel, ¿vale? Luego se presentará de otra manera, pero aquí se presenta como marido de Israel y la madre aludida serían las 10 tribus del norte, las cuales fueron dispersadas por el asirio en el 722 a.C. En ese sentido Dios les dio carta de repudio. Hombre, claro que sí se la dio. Si fueron dispersadas, los asirios se llevaron todas las tribus, ¿no? Escribe MacArthur, Dios dio al reino del norte, que no descendía de David, un certificado de divorcio. En cambio, las promesas incondicionales de su pacto con David excluyeron cualquier posibilidad de divorcio para Judá. Así tuviera un tiempo de separación. Podemos entender entonces, y es verdad eso, debemos entender entonces que el exilio a Babilonia fue separación, ¿vale? Es como un matrimonio que se lleva muy mal, fatal, pero deciden un tiempo de separación, no de divorcio, sino de vivir cada uno, pues mira, tú por aquí, yo allí, y repensemos el asunto, ¿eh? A ver si luego nos volvemos a juntar y ya pues volvemos con más ganas y con más para arreglar las cosas. La separación, la Biblia la contempla, ¿eh? El divorcio solamente es ya cuando no hay más remedio porque ha habido adulterio por el medio, que ahora lo veremos también, ¿no? Eso es lo que pasó con las 10 tribus. Vale, lo vamos a ir aclarando más. Pues, aclarando términos, diremos que aunque Dios aborrece el divorcio, porque lo hace, ¿no? Malaquías 16, este es tolerado en casos de adulterio sin arrepentimiento, ¿vale? Y desde aquí este púlpito yo digo, si dos cónyuges, si uno le es infiel al otro y no se arrepiente, sino sigue con su infidelidad, el cónyuge que es menospreciado, digamos, tiene todo el derecho del mundo de romper ese matrimonio porque capaz nos llamó Dios, ¿vale? Y está en libertad para volverse a casa si quiere, o puede. Es así, y el Señor lo dijo, menos en caso de porneia, es decir, de adulterio. Entonces, en este caso, y como una analogía, Dios le dio carta de repudio a las 10 tribus del norte por causa del pecado continuo en el campo espiritual. Es decir, las 10 tribus constantemente pecaron de adulterio espiritual. ¿Con quién? Con Baal. Ya lo sabemos eso. Y Dios les dio, en un momento dado, carta de repudio. Adiós. Dios se desentendió de las 10 tribus del norte, pero sabemos que al final de los días se volverá a ocupar de ellas, como vemos en Apocalipsis 7,
del 1 al 8, que ahí lo dice, los 12.000 de cada tribu, ¿vale? Ahí está. Pero bueno, esto es aparte. En este caso, Dios a través del profeta se está dirigiendo a la tribu del sur, la de Judá, con la cual hizo pacto sempiterno. Si bien es cierto que no le dio carta de repudio, no es menos cierto que se separó de su pueblo el tiempo que estuvo exiliado en Babilonia bajo esclavitud y servidumbre. Y es verdad, el tiempo que estuvo Judá en Babilonia fue un tiempo que, exceptuando a algunas personas muy concretas con las que Dios tuvo relación, Daniel y sus 3 compañeros, eso es lo que cita Daniel, no cita más, el resto fue como dejado de la mano de Dios y muchos ni siquiera volvieron, regresaron después de los 70 años de desolación, ni siquiera regresaron, se quedaron ahí ya. De hecho, la inmensa mayoría se quedó ahí, en Babilonia, bueno, lo que sería luego Medo-Persia. Es lo que pasó. Eso fue en caso de separación. Luego Dios volvió a retomar con Judá. Pero durante 70 años no. Dice, ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Bueno, este era el mismo principio, pero aportando un ejemplo diferente. Ahora Dios se presenta como un buen padre, ¿vale? Aquí se presenta como padre. Antes se presentaba como esposo. Son analogías, para que lo entendamos, son ejemplos, ¿vale? Dios no es marido, ¿vale? Pero es una manera de que Él se expresa así a través del profeta para que nosotros podamos entender de qué va el tema, porque si no sería muy difícil, ¿vale? Aquí se presenta como buen padre y ellos como lo que eran malos hijos. Y fíjate que esto es duro lo que voy a leer, pero es la verdad, ¿eh? En aquella cultura los padres tenían el poder de vender a sus hijos como esclavos, a sus acreedores, en pago de sus deudas. Bueno, hay algo peor que eso en la ley, peor, en nuestra mentalidad buenista, y es que los padres podían llevar a la muerte a sus hijos si sus hijos eran malos hijos. Si se demostraba que eran malos hijos, la ley decía que esos podían deshacerse de ellos, matarlos. Eso lo dice la ley. Yo no me lo he inventado. Ahora ve y discierne y pregúntate y busca de Dios al respecto. Pero bueno, volviendo al tema es este. Los padres tenían el poder de vender a sus hijos como esclavos a sus acreedores en pago de sus deudas. Hay que entender que en aquella mentalidad la esclavitud era normal, ¿vale? Ciertamente los judíos estaban vendidos a los babilonios, como después los tuvieron a los romanos. Pero ¿los vendió Dios en pago de alguna deuda? No. Dios no era deudor de ninguno de aquellos a quienes estaban vendidos. O sea, no era el caso. No es que Dios les vendió porque Dios tenía una deuda con los babilonios o una deuda con los romanos. Dios no tiene deuda con nadie, ¿eh? No tiene nada que ver, no iban por ahí los tiros. Pero eso acusaban a Dios. Algunos acusaban a Dios de eso. De que, claro, tú tienes una deuda con los pueblos que estás... que te están favoreciendo o lo que sea, y la pagas con nosotros, y nos vendes a nosotros como compensación. Fíjate que mente tan retorcida, ¿no? Pero no, aquí el Señor les aclara, no es así. Vosotros fuisteis vendidos por vuestra maldad, no porque yo tuviera una deuda con esos pueblos. ¿Vale? He aquí está, que por vuestras maldades sois vendidos. ¿Fueron vendidos? Claro que sí, pero por la maldad de ellos, no porque Dios tuviera una deuda con esas naciones. Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí ya dicen las dos cosas. Qué triste. La culpa jamás fue de Dios, sino de ellos mismos. Ellos fueron los autores de su propia ruina. Este es el discurso final. Ellos fueron los autores de su propia ruina. Israel fue autor de su propia ruina. No era esa la voluntad de Dios. La voluntad permisiva, sí, claro, si no, Dios no hubiera hecho algo, ¿no? Pero no, una cosa es su perfecta voluntad, que es lo que va a hacer al final, y otra cosa es la voluntad permisiva, que es diferente, que es lo que se va haciendo a lo largo de la historia. Porque si alguien me pregunta, oye, entonces estás diciendo que Dios hace su perfecta voluntad en este tiempo, con todo lo que está pasando, no vas a decir que sí, vas a decir no es su perfecta voluntad.
Es su voluntad, pero es una voluntad de tipo permisivo. O sea, Dios está permitiendo que estén pasando estas cosas para llevar todo a una resolución final que será su perfecta voluntad. Porque de otro modo tampoco se podría entender, ¿no? Es que si fuera su perfecta voluntad lo que va a ser al final, no hubiera quedado ni un solo ser humano ya desde el principio. ¿Me entiendes? Ya desde el principio, desde la caída, si Dios hubiera dicho, bueno, ahora voy a ejercer mi perfecta voluntad, vamos, perfectísima, conforme a mi justicia, no conforme a mi misericordia, sino conforme a mi justicia, se acabó. Venga, empecemos de nuevo. Y tú y yo, nastis de plastic, como decíamos en mi tierra en los años 70. Se acabó, nada, cero. Así que gracias a Dios que ha tenido misericordia, gracias a Dios por su voluntad permisiva, ¿verdad? ¿O no? Piensa un poco. Dice Matthew Henry dirigiéndose a los judíos: por seguir vuestros propios gustos, os vendisteis a obrar el mal y por consiguiente Dios os entregó justamente en manos de vuestros enemigos. Así es. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Porque si no entiendes esto ya no sé qué explicarte más. O sea, en serio. O sea, aquí lo que está diciendo es lo que dice. Que recibimos lo que sembramos, cosechamos lo que sembramos. Es lo que está diciendo. La única diferencia es que Israel lo recibió deprisa y corriendo. Todo lo que había estado sembrando lo recibió rápido. Tuvo una cosecha rápida. Las 10 tribus del norte. Era insoportable, espiritualmente hablando, la situación de las 10 tribus del norte. ¿Me entendéis? No había nada más que se podía hacer. Dios lo había estado, desde una perspectiva humana, Dios lo había estado haciendo todo. Envió a Elías, envió a Eliseo, envió a profetas, los mataron a todos, o uno escapó porque el Señor se lo llevó, en el caso de Elías. O sea, ellos jamás se arrepintieron de su idolatría. Estaban atados a Baal, pero no porque Baal tuviera un gran poder para seducirlos, no, ¿qué va? Sino porque ellos quisieron. Porque de alguna manera encontraban en el culto a Baal un regocijo. Es que es muy fácil seguir a falsos dioses. Os voy a decir por qué. Porque los falsos dioses como Baal piden que hagas siwana, om, Baal, bum, bum, toda la adoración. Pero luego tú puedes vivir la vida que te dé la gana. ¿Me entiendes? Solo que aparentes un bum, 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 una cierta religiosidad. Pero luego vive la vida que te dé la gana. Por eso los satanistas son tan felices. Los satanistas, los luciferinos, están muy contentos de ser lo que son. Porque es una religión, ¿eh? Y en su religión lo que dice es que cuanto más peques y cuanto más disfrutes de la vida, ellos dicen así, mejor, si para eso estamos aquí, para que tú disfrutes. Da igual todo lo demás, si al final tú estarás bien porque Lucifer, que para ellos es Dios, Lucifer te acogerá en la vida eterna, te acogerá. Esa es la mentira. Pero la verdad es esa. La verdad es que enseñan que uno debe disfrutar todo lo que pueda. Disfrutar, da igual. El concepto del pecado no existe en el satanismo. Y luego ves a gente que, porque yo lo he visto esto, gente que son aparentemente, hasta parece buena gente. No van con cuernos. Tienen familias, sonríen muy bien, parece que son felices, parece que todo les va muy bien. De hecho, les va muy bien. Y todos acabarán en el infierno. ¿Por qué? Porque mientras tanto, el diablo sabe cómo recompensarles. Y les libra de muchas enfermedades, les libra de muchas cosas, porque muchas enfermedades son causadas directamente por demonios. Entonces, claro, solamente tienen que dar la orden para que esos demonios no hagan nada, y entonces la enfermedad desaparece. Y en fin, depende de la entrega de cada uno, ¿no?, a este sistema. Y da igual lo que hagan, da igual. Claro, así uno puede ser religioso, vamos, ningún problema, porque hay una apertura total a la carne y una apertura total a ir en la dirección de la naturaleza caída. ¿Me entiendes?
Pero ahí está la trampa, claro. En cambio, seguir a Jehová era un gran problema. Porque Jehová no solamente demandaba una adoración expresa, sino real. ¿Entiendes? ¿Cuál es la adoración real? Vidas ajustadas a los principios suyos, que se oponían frontalmente a los principios de la carne. Es decir, Dios es santo, 3 veces santo. Lógicamente, eso era un problema para todos aquellos que no eran llamados de parte de Dios para ser hijos de Dios. Es imposible. Es imposible ser hijo de Dios si Dios no te hace hijo. ¿Me entiendes? Aún y así no es fácil. Se va captando un poco más, pero al mismo tiempo Dios pide explicaciones, porque eran su pueblo. ¿Por qué no me habéis obedecido? ¿Por qué decís de mí las cosas que estáis diciendo cuando sabéis que no es verdad? Cuando sabéis que es por vuestros pecados que recibís el castigo, que es justo. Ah, que no os gusta el castigo, menos me gusta a mí vuestro pecado. ¿Te das cuenta? El castigo que los judíos recibieron fue absolutamente justo. Fueron exiliados a Babilonia a causa de su idolatría. La idolatría es terrible. Y fueron más tarde rechazados por crucificar al Señor de la gloria. Bueno, esto ya es el colmo. Ahí lo dice, ¿no? 1 Tesalonicenses 15, 14, 15, ahí lo dice, que ellos crucificaron al Señor, mataron al Señor. ¡Oh, que fueron los romanos! Sí, los romanos, porque los judíos quisieron. Versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para liberar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Vida y muerte, es lo que te está diciendo. Dios tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte. ¿Me entiendes? Dios preguntaba por qué nadie estaba dispuesto a creerle y obedecerle, muy a pesar de que todos habían visto su poder redentor. Redentor significa liberador. En Egipto, cuando secó el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán y lo volvió en tierra seca para que pudieran pasar, ¿verdad? El poder del Señor es y fue irrefutable y lo había demostrado tantas veces a lo largo de la historia de Israel que no era preciso incidir más. O sea, uno puede estar diciendo una verdad, la misma, y venga, y venga, y venga, y si el otro no quiere escuchar, cánsate de decir la verdad, pero también vas a cansar al otro de escuchar esa verdad, porque no te obedece, no va a hacer caso. No hace caso, de hecho. Entonces llega un momento en que uno tiene que callarse ya y decir, hasta aquí, yo no voy a hablar más. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues con Dios pasa lo mismo. Llegó un momento en que ya se acabaron las palabras, se acabaron las amonestaciones, se acabaron todos los discursos. Llega un momento en que Dios pasa a la acción con el castigo. Y entonces todo el mundo llora. Ay, ay, ay. Pues no habéis llorado antes. ¿No? ¿No es así? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sabes el problema que tenemos nosotros? Que tenemos el concepto, actualmente existe el concepto del padre, de un padre como una especie de hombre blando, que al final, pues dice, pues vale, que no quieres hacer esto, hijo mío, bueno, vale, ¿sabes? Como David con Absalón, ¿te acuerdas que estamos estudiando? David con Absalón, que le permitía todo, y luego fíjate cómo salió David, que casi pierde la vida con Absalón, ¿eh? Porque le quería mucho. Y está bien querer a tus hijos, pero tiene que haber un momento en el que tú tienes que saber, dado el caso, hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. ¿Es así? Así que el concepto de padre tiene que ser el correcto. Un buen padre disciplina cuando es necesario. Un buen padre es recto. Padre y madre, ya me entendéis. La figura paterna, eso está destruido hoy en día en la sociedad.
Y lo malo es que eso también se está introduciendo en las iglesias. Y por eso muchos hijos son tan desobedientes. Claro, eso también lo han aprendido en el instituto. O sea, es un problema gordo, muy gordo el que tenemos, muy gordo. Pero bueno, esto es otro tema, ¿verdad? Escribe Matthew Henry: Dios vino a ofrecerles su favor. Les tendió la mano para que no entrasen en esta aflicción o para sacarlos de ella, pero ellos la menospreciaron a Él y a su gracia. Buscaban por otros lados. Y esto es una lección para nosotros, hermanos. Hemos de buscar de Dios. No buscar por otros verihuetos, no ir a Egipto, no ir a Siria o a Asiria, ¿verdad? Depende. Sino buscar de Dios. Amén. No como ellos que iban buscando por otros lados y al final no tuvieron nada. Versículo 3. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Dios es el que tiene el mismo poder respecto a los cuerpos celestes, eclipses, tormentas, etcétera. Cosas todas que aquellos hombres podían entender. Porque sabemos que el universo es mucho, mucho más grande que lo que conocían ellos, ¿no? Ergo, Dios es más grande. Nosotros tenemos un concepto más grande de Dios que el que podían tener ellos. Porque el concepto de Dios que ellos podían tener era conforme a lo que ellos podían ver con sus ojos, no podían ir más lejos. Nosotros ahora creo que hemos ido a la luna, algunos dicen que no es verdad y posiblemente sea cierto eso también. No lo sé, da igual. Pero bueno, hay telescopios, ¿no? Y sabemos que todo es mucho más grande. Hay microscopios, podemos ver cosas tan pequeñitas y ellos no podían verlas. Hay tantas cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y decir, qué grande es nuestro Dios. Ellos solamente podían ver el sol y la luna y unos puntitos por ahí que llamaban estrellas, no podían ver más que eso. ¿Me entiendes? Por eso Dios les habla así: visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Les hablaba en sus términos para que pudiesen entender. O sea, aquí no es Dios diciendo, porque vosotros no habéis estado en Marte, pero yo sí. O en la galaxia, o a 3.000 años, o a 3 millones de años luz, o a no sé cuántos miles de años luz, que esto ya es que se nos escapa, a nosotros se nos escapa. Dios no podía hablar en esos términos, porque dirían del profeta, este hombre está loco, que ya lo decían de todos modos. O sea que, a ver, aquí la resolución es, Dios es no grande, es que se queda corto, no hay calificativo. Es, ¿vale? Enorme. Es lo más grande que hay. O sea, no hay... ¿Cómo se dice? No hay palabras en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario, para expresar la grandeza de Dios. No las hay. Realmente. Bueno, yo no sé si avanzar un poco más o dejarlo aquí. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque esto es más largo de lo que parece y más profundo. Así que lo dejamos aquí y ya continuaremos, ¿vale? Dios os bendiga, hermanos.